Este video es traído a ustedes gracias a Matrix Tours and Travel, la agencia que me trajo hasta Qatar para que recorramos juntos esta linda tierra y así podamos también conocer su historia. Síganlos y guarden el contacto para que no se les pierda, por si algún día, de pronto, usted decide venir a turistear este lindo rincón del planeta. Hoy vamos a conocer Qatar desde la aventura y todo esto mediante la celebración más importante para los musulmanes. Estamos en pleno Ramadán, atravesando su desierto a gran velocidad y navegando las aguas del mismo Golfo Pérsico, el cual le ha cambiado la historia en más de una ocasión a este país. Y para poder comprender la oferta de aventura que ofrecen los qatarí, tocó levantarse muy temprano hoy en la mañana. Juan, nice to meet you. But we're ready to go. Nos vamos para el desierto, ¿no? Un safari a bordo de este mega pichirilo. Los que vieron los videos de Dubái saben lo que nos espera, pero este es un safari especial. I will just need 10 minutes in the middle of the picnic just for prayer. Friday. Yeah, take your time. That I'm with you till more than 4 hours, no worries. Take your time. Veo buggies, veo cuatrimotos y veo el desierto por detrás. Quad bike, sir. Small one. Ah, okay, we're gonna take one of these. Yo estoy todo ojeroso, no he vuelto nada, con gripa, no sé si me sienten la voz así como agripado, apestado. Es que dormí como 3 horas. Véalo, el pasaporte nuevo, canadiense, nuevecito. Tiene 2 sellos, Costa Rica y Qatar, véalo. Signature, like, in case we die is my fault. Bike no insurance. Basically. Sir. Yeah, bike no insurance. Mechanical problem, shop. Okay. Engine gear, anyone problem, shop. Accident, anything. My fault. Accident me, mechanical you. Okay, yeah. got it. Esto cuesta 300 en la moneda de Qatar, ¿no? Sería el equivalente a 80 dolarillos. Ya estamos listos para freír esas hamburguesas. Que tenga miedo de vivir que no nazca. This one brake, only one brake, Ya, or the reverse, perfect, okay, and the neutral stop, just the diving, go, perfect. yes, accelerator. Desacelerador, freno, palanca de cambios. ¡Nos fuimos! Es como una pista de kart, pero en esta vaina. Pero esto de aquí está muy chévere. Es que yo no sé si se alcanza a ver con esta cámara, pero es una pista como de motocross en el desierto. ¿Sí ven las moticos allá? El chico va en su motico ahí, tranquilo. Pero la idea es pues agarrar una moto y pegarse sus buenos saltos ahí en las mini dunas que han hecho, ¿no? A propósito, esas montañitas de arena. A ver si el tipo pasa por aquí. Ahí viene, ahí viene. Ah, eso está muy bueno. Este me gusta. Vea qué nota, eso sí está chévere. One question. Yeah. How does it work for the motorcycles? Like, That one is private. That one is the buggy Oh. one. That is for our own bikes. Ah, okay. I'll That's show you. cool. There will be in the That's cool. desert now. Qatar está cubierto en gran parte por desierto. El desierto de Rub al-Khali, una extensión de arena y rocas con dunas impresionantes. Este desierto es muy popular para venir a hacer safari, a manos de un experto que maneja el timón de una forma tal que usted va a sentir como si estuviera en una montaña rusa. Que aquí comienza el safari, abróchense los cinturones. Ah, vea dónde estamos exactamente. Golfo Pérsico, aquí, tal cual. Qué loco, ¿no? Estamos en la mitad del desierto y podemos exactamente ver dónde estamos ubicados. Vea, tengo señal full. Por eso es que siempre es importante en todos los viajes, antes de salir de casa, instalar su eSIM de Olafly en el celular. Así garantiza que cuando aterrice en su próximo destino, al quitar el modo avión, instantáneamente usted ya va a estar conectado para poder mirar los mapas, pedir transporte, alquilar hoteles o comunicarse con sus seres queridos para decirles que ya llegó bien a Qatar. La eSIM de Olafly funciona en alrededor de 200 destinos con datos ilimitados. Porque cuando usted está turisteando un lugar, más o menos, para que lo tenga en cuenta, es 1 giga al día que se va a gastar en cositas varias, ¿no? Cuando son datos ilimitados, usted ya se quita esa preocupación de encima. Entonces ahí lo tienen, la eSIM de Olafly, código promocional Planeta Juan para un 5% de descuento. Todos los links en la descripción de este video. Hola, mitad del desierto. Este es el Pichirilo.
lo que nos está dando las vueltas el día de hoy. Y este es el desierto, amigos míos. Pero el desierto que desemboca en el Golfo Pérsico. A esta línea de desierto se le conoce así, como la línea del mar, porque usted hace safari en las dunas a gran velocidad en un desierto impresionante que desemboca en las orillas del Golfo Pérsico. Un golfo que navegaremos más adelante en esta embarcación cuando terminemos allá con el safari del desierto. Bienvenidos al Golfo Pérsico, de nuevo. El año pasado estábamos, y no estoy mal, por allá. Queda Irán. Y si nos metemos por aquí, este golfo se abre, pero se conecta de nuevo con Arabia Saudita. Estamos en la frontera con Arabia Saudita, de hecho. A 10 minutos estaríamos ahí, solo que necesitamos visa para ingresar a ese país, ¿no? Ojalá que algún día podamos recorrerlo. Por ahora nos vamos a conformar tocando de nuevo estas aguas, que cuando las tocamos el año pasado estaba hirviendo y esto parecía una sopa. Vamos a ver qué tal en invierno. El agua es cristalina y miren la arena como es, increíble. Uy, esto está de un frito refrescante. Un frito refrescante yo me metería. Con más sol me metería. Es un frito rico, pero no está haciendo tanto calor tampoco, ¿eh? Parte 2 de la aventura por Qatar. Ya no va a ser aventura terrestre, sino acuática. En este gran lugar de contenedores, ¿no? Todos los contenedores con los que han hecho aquí esta especie como de, no sé si centro comercial o lugar de varias oficinas y negocios, donde la misión es encontrar el sitio al que tengo que ir. Vean este concepto, ¿no? Todo traído del puerto de Qatar para hacer este tipo de estructuras llenas de oficinas y de negocios. Tengo una foto y un lugar grande para encontrar el sitio de esa foto. Esta aventura acuática va a estar bastante fina. Todos los negocios de aquí son turismo, oficinas de turismo, oficinas de turismo, oficinas de turismo. Qué interesante, ¿no? El concepto, ¿eh? Seems to be me, yes. Bueno, aquí ya tenemos nuestro contacto, un elegante caballero de buen sombrero, buena pinta y buen andar, que nos lleva por este pequeño recorrido alrededor de la bahía. Seguramente ve aquí todo lo que tienen, puras motos acuáticas. Uy, eso sí se ve bien chévere. Yo nunca he hecho en mi vida, pero amaría hacer esto algún día. Alta velocidad, agua, qué más le pide uno la vida, ¿no? Y esto está lleno de barcos, de botes, y mi amigo solo dijo, sígame, y eso es justo lo que estamos haciendo. Toda esta sección de Qatar está diseñada para esto. Negocios de rentas de esquí, de yates, de todo lo que tenga que ver con agua. Sospecho yo que nos va a tocar una embarcación de esas clásicas con la que iban los pescadores al interior del Golfo a colectar las perlas antes del auge del gas y del petróleo, que son estas de madera de aquí. Sospecho yo. Ya veremos si la sospecha es cierta. Vean el tamaño de este mega yate, ¿no? Mangusta 105 con la bandera de Qatar. El yate de un catarí o de quién sabe quién. Vean las réplicas exactas de las embarcaciones de la fiebre de la perla. Una fiebre que compartían Qatar con Irán, ya que comparten el mismo golfo. Esta embarcación, qué interesante, ¿no? De 2 y 3 pisos. Esto parece más que todo una embarcación amazónica. Veo mucho este tipo de catamarán en el río Amazonas, tal vez en madera, pero véala, la hemos encontrado, amigos míos. Tenía razón, nos tocó la embarcación propia, la de las perlas, con la bandera de Qatar allá arriba. Alístense para la aventura. How are you? Nice to meet you. Thank you so much. Thank you, sir. Vamos a meternos aquí en la embarcación. Uy, esto está bonito. I'm gonna take water. Always water. Black coffee and Lipton when you drink for the meat. Ah, ok. Té, cafecito, agua caliente. Listo. Perfecto. Gracias. Se fue nuestro amigo. Estamos solos con nuestros dos, el capitán y el a bordo. Capitán y asistente de capitán. Listo, estamos desamarrando la nave. Ya tenemos el ancla. Véala, increíble, ¿no? Increíble es también que estemos escuchando reggaetón por acá. Nos apoderamos del planeta, amigos. Eso no es porque estemos nosotros, ellos ni siquiera saben de qué nacionalidad somos. Es la música que suena por acá. Bueno, vamos a hacernos aquí en el borde. Y arrancó la nave. Perlas del Golfo Pérsico, a por ellas. Eso es un hombre feliz. Es mejor estar triste en un bicho de esos que estar triste sin un bicho de esos. ¿Cuándo ha visto usted que una persona que esté a bordo de esto esté triste, esté deprimida? Ahórreselo del psicólogo, alquile una moto acuática. Oiga, es que literal nos han dado este barco completamente para nosotros, así que podemos explorar. Esta es la nave del capitán. Aquí tenemos el timón, vea, la gente a cargo. El capitán, vea el timón como lo tenemos. I know how to read this, I know how to read it. A little bit, yeah, de GPS, de radar. Ah, wow, este compás está bien bello, ¿eh?
bien interesante. Y vea el timón, elegancia la de Francia, amigos. Vamos directo hacia el estadio. Ah, no, esto está muy chévere, vea el flow de nuestro amigo. Mucho flow, reggaetón y mucho flow. Acá hay una escalerita donde, bueno, no jodas, esto tiene un lugar para hacer asados, para hacer barbecue. Imagínense, buena vaina la del barbecue. Va con la cabeza. Y esto está chévere, esto está chévere. Qatar es un país pequeño, Doha, una ciudad pequeña, pero muy bonita, muy bien hechecita, muy bien construida y que este es un muy buen plan. Vale la pena, me ha gustado mucho este lugar, se siente muy tranquilo. Y así como esta zona que acabamos de explorar, el estadio también son contenedores, está hecho de contenedores. Es más, acá me dijeron que es el estadio hecho con contenedores más grande del mundo, pero yo supongo que será el único, ¿no? Desde aquí no solo se ve el estadio, se ve el Museo Nacional de Qatar y también se ve lo que vimos en el primer video, toda esta zona de colores, lo que llaman aquí algunos el Santorini de Qatar, el Santorini catarí, y por detrás de él la ciudad, lo que podríamos llamar el downtown de Qatar, ¿no? Nosotros vamos a salir por aquí y vamos a dar la vuelta hacia allá para estar de frente también con la isla de la Perla o Pearl Island, que ya la exploramos también por dentro. Y aquí también vemos de noche, ojalá, cómo se ilumina la ciudad. Vamos a ver hasta qué hora estamos aquí a bordo de esta nave. Imagínense en esa época, saber que usted zarpa por cuántos días al interior del Golfo a buscar la perla, amarrar sus pies a unas grandes piedras para poder ir bien abajo a recoger las perlas. Me ha gustado mucho Qatar, no solo para visitar, sino que es un lugar interesante, ¿no? No solo tiene su estadio, no solo tiene su museo, no solo tiene lindos edificios, sino que también tiene espacios públicos para la gente, para los habitantes, para las familias, muy importantes, muchos parques, mucha actividad al aire libre, que lo pone uno a pensar, ¿no? El sueño americano ya no es muy americano, que digamos. Hay lugares que están compitiendo, bastante interesantes y además libres de impuestos. Pero lo que ofrecen por aquí los árabes en su nuevo mundo, vale la pena echarle un vistazo. Porque sí, señores, una vez más, creo yo que los tiempos sí están cambiando. Oiga, qué buen detalle, gracias a la gente de Matrix, la agencia de viajes con la que organicé todo este cuento de Qatar. Un día la vida lo trae a usted por acá. Matrix, se la recomiendo porque a mí me fue muy bien. Pero qué belleza, ¿no? Qué forma de despedirse de Qatar, ya que mañana nos vamos para el siguiente destino. Primer país en los tiempos del Ramadán, culminado con éxito. Son las 5 de la tarde y no he comido más que eso, porque si vamos a entender el Ramadán, vamos a entender lo que es el ayuno también, por lo menos un par de días, para tratar de meternos en sintonía. Amigos, nos acercamos. Qué linda pepa de sol. Y toda esa ciudad que tenemos allá de frente, toda esa ciudad, ese pedazo de ciudad, está construida sobre una isla artificial, la isla de la Perla, Pearl Island. Ahora sí, amigos míos, vamos para el viejo mercado, el que conocimos de día, todo cerrado por Ramadán. Vamos a ir de noche para que ustedes vean la gran diferencia. Capitán, thank you very much. Thank you so much. Bueno, unos queridos los capitanes nos trajeron con vida, que eso es lo más importante. Y es que aquí es donde tanquean las naves de gasolina, vea. Yo no sé si será la misma gasolina de los vehículos, pero lo que sí sé es que aquí es muy barata la gasolina. 60 centavos de dólar el litro, haga cuentas. Gracias. Chao, saludos a la abuela. Ya está lanchita con forma de carro. Está cool, ¿no? Interesante, un carro acuático. Uber y para el mercado viejo, que ya el estómago. Ya casi para 12 horas de no comer nada el día de hoy. Thank you very much. En el primer video se los mostré durante el día, ahora se los muestro durante la noche, para que vean cómo se reactiva todo cuando el sol se esconde en tiempos del Ramadán. Ese es el viejo mercado de aquí, ¿no? Viejo mercado porque conserva su arquitectura tradicional, pero es renovado. Esto está nuevo. Así, impecable, recién desempacadito, pero conservando el estilo árabe, ¿no? Que el próximo país después de Qatar justamente es un país que en su totalidad tiene este mismo concepto, donde no hay rascacielos. Ya lo veremos más adelante. Ahora sí, esto sí tiene vida, muchachos. Esto sí ya tiene luces, ya tiene comercio. En el Ramadán se hace ayuno desde que sale el sol hasta que se esconde. Por eso de noche las ciudades árabes cobran vida de nuevo. Vamos a ver todo abierto, todo con vida, muchas familias reunidas
en torno a la festividad del Ramadán. El Ramadán es el mes más sagrado del Islam y un pilar fundamental de la cultura musulmana. El Ramadán es justamente el 9º mes del calendario islámico y conmemora la primera revelación del Corán del profeta Mahoma. Durante este mes, los musulmanes practican el ayuno, desde el amanecer hasta el atardecer. Inclusive las parejas se abstienen de tener relaciones íntimas y si usted quiere ir más allá, tiene que controlar su mente porque se abstiene uno de los malos pensamientos. Es un ayuno completo para el cuerpo y para la mente. Porque el Ramadán no es solo una prueba de resistencia, sino también un tiempo de reflexión espiritual, de caridad y de unión familiar. Por eso es muy común que cuando ya está atardeciendo, cuando ya se puede o se acerca el momento de comer, de romper el ayuno, en las calles de las ciudades árabes se ven personas ofreciendo cajas de comida a todas las personas que estén por ahí. Sea rico, sea pobre, sea lo que sea. Porque también no es solo la unión familiar, sino la unión musulmana, la unión del pueblo. Dar algo a la gente, dar algo a cambio como forma de agradecimiento. Y pues esto tiene un impacto en la vida cotidiana de los árabes, ya que la rutina diaria se altera. Las calles están tranquilas durante el día y las ciudades cobran vida durante la noche. Inclusive en algunos lugares árabes los horarios laborales y escolares se reducen. Y en este caso hasta el mercadillo cobra vida, hermano. Ve, estos son cámaras antiguas. Esto es una cámara de video. Wow. Esta a mí me suena. Esto se abre aquí, ¿no? Las cámaras con las que nos grababan nuestros padres de pronto cuando éramos unos bebés. Cuando yo era un bebé tal vez no existían ese tipo de cámaras. Más que todo eran estas. Estas sí son las cámaras que me tocaron a mí de niño. ¿Cómo sería uno youtuber en los 90s? Hablándole aquí a esta vaina gigante. Pero tiene estilo, ¿ah? Unos buenos relojes y unos buenos billetes de Irak. Estos son billetes de Irak, lo sé fácilmente porque ese es Saddam Hussein. Entonces, durante el Ramadán hay dos tipos de comida. La comida antes de que salga el sol, para tener algo en el organismo, en el estómago y poder durar todo el tiempo del ayuno, y la comida que cuando se esconde el sol rompe el ayuno. Son comidas muy importantes, sobre todo la segunda, tan importantes que hacen que la familia se reúna en torno a esta comida, ¿no? Y durante un mes completo se va a estar reunido con sus seres queridos, cocinando en familia, y cuando usted está con esas ganas de comer, todos en familia reunidos alrededor de una mesa y se puede volver a comer, es una fiesta, hermano. Eso debe ser una cosa muy bonita, de verdad. También las calles se visten de decoraciones y luces. Muchas ciudades, especialmente en el mundo árabe, se iluminan con farolitos y adornos especiales. Y pues lo vemos mucho en lugares típicos como en el viejo mercado, donde vamos a buscar justamente en este momento los alimentos que romperán con el ayuno, que yo, que no soy musulmán ni nada, me entregué a él porque así quiso el día que fuera, ¿no? Y justo el último día del Ramadán es una fiesta importante. Se intercambian regalos, se estrena ropa nueva, se disfruta de un gran banquete. Haga de cuenta como si para nosotros fuera la Navidad, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad ni nada de esos cuentos, ¿no? Pero digo yo en el nivel de importancia. Así que pues, amigos, el Ramadán no es solo un mes de ayuno, sino una experiencia que transforma la vida de los musulmanes, fortaleciendo su fe, su familia y su comunidad. Y yo que no soy musulmán, la verdad que ese tema me parece bastante interesante. Ahora sí vamos a buscar cómo romper el ayuno, pero no fue tampoco tan difícil pasar todo el día sin comer. Eso sí, donde grabe un minuto más de video sin comer algo, me encontrarán desmayado en el piso por acá. Todo está lleno, la gente viene a comer. Vea esa mega parrilla. Oiga, ¿esto va hasta abajo? No creo, imposible, pero eso está lleno de carne, de papas, de cosas. Y bueno, amigos míos, desde la ciudad de Doha, espero que hayan aprendido algo, que hayan conocido este muy interesante lugar, pero no sobre todo que hayamos conocido sobre Qatar, sino sobre lo que nos espera aquí en adelante, ¿no? Un aspecto tan importante para la cultura y la religión de esta parte del mundo, visitando algunos países árabes en pleno Ramadán, para ver qué más podemos conocer en estas lindas tierras, justo en medio de uno de los momentos más importantes del año para ellos. Espero que se hayan divertido, que hayan conocido algo viendo este video y nos vemos en el próximo, desde un destino que me tiene bastante emocionado y no se lo pueden perder.